Bueno, hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo a este su canal Más Allá de lo Evidente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite de compartir. Yo en esta hora estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de compartir con el pastor Wilfren de la ciudad de Bogotá. El pastor Wilfren es el pastor del Centro Cristiano de Colombia con sede en la ciudad de Bogotá. Está ubicada en la localidad de Bosa. Pastor Wilfred, un saludo muy especial. ¿Cómo está, pastor? Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta hora. Bien, gracias, Pastor José Luis, por la invitación y por esta oportunidad que tenemos de compartir algunos temas que son muy trascendentales e importantes porque estamos en tiempo donde se supone, sobre todo la iglesia, debe estar bien informada de lo que está ocurriendo y también cuál sería nuestra posición para así dar como luz verde en medio de las circunstancias adversas. Amén, pastor. Gracias por compartir con nosotros. Primeramente, pastor, Dios me lo continúe bendiciendo. Gracias por el tiempo que usted está poniendo para poder compartir con nosotros este tema. Pastor Wilfred y toda la audiencia de Más Allá de lo Evidente, vamos a compartir un tema, vamos a conversar un poco con el pastor Wilfred Montesinos acerca de cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a la Iglesia de Cristo. Ese va a ser el tema, pastor, que vamos a tratar en esta hora. Y quiero comenzar por ahí, pastor Wilfred. En su concepto como ministro de Dios, como pastor que usted es, pastor Wilfred, ¿cómo cree usted, pastor Wilfred, que la pandemia COVID-19 ha afectado a la iglesia contemporánea? Bueno, es una pregunta muy interesante porque esta pandemia ha tenido una trascendencia. Desde su inicio, pues no se estaba preparado, pero en la medida que fue pasando los meses, pudimos ver que no se trataba de 1 o 2 meses. Y parece que esto pasa de este año a otro año más arriba, según por ahí alguna agenda que hemos conocido de otro pastor de África. Podemos ver que la iglesia del Señor sí ha sido afectada en cierto sentido, pero también como podemos ver, Pastor José Luis, que cuando Dios permite algo que es malo, porque recordemos que Dios es el que gobierna sobre todo, Amén. y evidentemente esto que está ocurriendo es malo, pero también si Dios lo ha permitido, tiene algo bueno. Entonces me llama la atención es que vamos a enfocarnos por ahora es en la parte en que nos ha afectado, ¿sí? ¿Cuál ha sido la parte negativa? Lo negativo es que la iglesia del Señor no se ha podido congregar para alabar a Dios y escuchar en comunidad, como iglesia, la palabra de Dios, fraternizar los miembros los unos con los otros. Entonces, en ese aspecto, sí ha afectado a la iglesia en cuanto a la adoración, a escuchar su palabra como iglesia y a tener comunión los miembros unos con otros. Pero también podemos mirar que ha afectado también en la parte familiar, porque, como usted bien sabe, la iglesia está formada por familias y Amén. las familias, eh, inclusive del mismo, eh, hablemos así, las familias que son más cercanas también ha tenido distanciamiento porque todo ahora ha sido por internet. A nivel de municipio, como vemos, también no ha habido una circulación porque ha habido un estancamiento en la movilidad. No sé si este aspecto que estamos hablando abarca muchas otras cosas más, pero ahí estamos, pastor. Tremenda la situación que estamos viviendo, pastor Wilfred. Hay algo que eh, en lo personal como pastor he visto la situación, cómo esta situación, pastor Wilfred, de esta pandemia ha afectado a la iglesia de Cristo eh, en todos los aspectos. Estamos de acuerdo, pastor, en los aspectos que usted acabó de nombrar, que acabó de citar en este momento. Pero hay algo que yo me atrevería a decir, quizás de pronto, sé que puede sonar un poco quizás déspota para algunas personas,
de hecho para algunos hermanos en la fe, he logrado poder ver, Pastor Wilfred, y todos los hermanos que están viendo este video, he podido ver desde quizás desde una perspectiva un poco más profunda, por llamarlo de alguna manera, la situación de esta pandemia, como de alguna manera, y voy a decirlo en estas palabras, ha bendecido, y sé que de pronto va como en contra, es como, puede parecer como una contraposición del tema que vamos a tratar, porque el tema es cómo ha afectado la pandemia COVID-19 a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Cristiana Evangélica contemporánea. Y sí, pastor, la verdad la ha afectado en muchos sentidos, todos los que usted citó, y estamos de acuerdo, pastor Wilfred, pero hay algo que está sucediendo, y no voy a decir que es algo extraño en la iglesia, sino que esta situación, pastor Wilfred, de alguna forma está haciendo que está llevando a la iglesia a que pueda haber una especie de reconocimiento entre el trigo y la cizaña. Voy a decirlo en otras palabras. Esta pandemia está haciendo que la cizaña que está en medio del trigo se manifieste como cizaña. Y esta pandemia también está haciendo que el trigo que está en medio de la cizaña también logre manifestarse, Pastor Wilfred, de esa misma manera. Entonces, de alguna manera, esta situación, este zarandeo espiritual, esta prueba de la fe, porque antes de la pandemia COVID-19 hablamos mucho acerca de la fe y de que el oro es refinado al fuego y que la fe tiene que ser probada, pero yo creo, Pastor Wilfred, que ahorita pasamos de alguna manera, pasamos de la teoría y ahora estamos en la práctica. Y la práctica es esto que estamos viviendo, Pastor Wilfred. O sea, ahora ya es el momento de ver y de saber cada uno qué es lo que realmente tenemos, de qué es que estamos hechos y qué tan firme es nuestra fe en estos tiempos donde esa fe que por muchos años hemos profesado, de alguna u otra forma, Pastor Wilfred, está siendo probada en este momento y está siendo probada por fuego. Entonces, es aquí donde se entiende que el cobre va a tener que entender que es cobre cuando quizás se creía oro, y quizás el bronce va a tener que reconocer que a pesar de que se creía que era oro, finalmente era bronce, y que el hierro finalmente, por muy convencido que hubiera estado de creerse que era oro, pues finalmente se tiene que dar cuenta que era un simple hierro en medio del cuerpo de Cristo. No sé si me hago entender, Pastor Wilfred. Esta situación está llevando a que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se manifiesten estos dos grupos de personas: los que verdaderamente eran parte del cuerpo de Cristo y los que verdaderamente también estaban haciendo simplemente, como lo decimos quizás en el ámbito eclesiástico, ocupando sillas dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, es interesante lo que estás comentando ahí, porque como también lo decía al comienzo, esta pandemia, pues claro, es algo malo que Dios ha permitido, pero si Dios lo ha permitido porque trae algo bueno. Y dentro de eso bueno podemos entonces decir que sí, ha habido una identidad más con Cristo del que en realidad es trigo, porque ahí estamos en esa parábola que el Señor habló en Mateo 13 del trigo y la cizaña. Y en esa misma parábola él habla que los segadores son los ángeles. Y ahí ya nos iríamos a meter un poquito más, aunque sin entrar en fondo, lo que es el tema del Apocalipsis. Ajá. Entonces, sin entrar en ese tema, podríamos decir que la iglesia de los primeros días de su fundación por el Señor a través de los apóstoles, ya ella comenzó a esperar la semana que hace falta. Hasta la fecha de hoy, esa semana que hace falta es la misma que para ellos. Es decir, pudieron haber pasado 2000 años o menos o más, no sabemos, porque como bien sabemos, la historia aún ha sido adulterada mucho por la élite.
pero sí podemos nosotros entender que la iglesia del Señor debe estar preparada y esta pandemia ha hecho que la iglesia busque del Señor, que la iglesia se identifique más con el Señor y también se identifique unos con otros con el que es en sí trigos, pero a la vez ahí se va viendo quienes aún no han entendido. Porque fíjate que en Apocalipsis capítulo 9, versículo 19 al 21, ahí nos habla que en la misma tribulación, en la misma gran tribulación, las personas aún seguirán adorando a la imagen de la bestia, lo que lo conllevaría a entender que para este tiempo no están aún adorando esa imagen, pero sí están adorando o sea, los ídolos que Amén. ha metido lo que en alguna ocasión Apocalipsis llama la gran ramera. Entonces, quiere decir que sí se está identificando desde ahora lo que se llama la cizaña, aún más se está como identificando con el sistema del mundo. Y eso lo dijo Jesús también al final del Apocalipsis cuando dice el que sea justo, santifíquese más. Y el que no, pues entre más días se va viendo que va hacia el mal. Entonces, sí, en cierto sentido, la ha bendecido, es decir, esta pandemia ha bendecido a la iglesia en el aspecto de que se está más comprometiendo con Dios y está viendo quién es el trigo y quién es la cizaña. Amén. Y creo que eso es importante, pastor, en estos tiempos, pensando en lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 8, por allá en el verso 35, cuando dice la escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es allí donde el apóstol Pablo dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces, creo que el apóstol Pablo está haciendo una referencia muy clara a Pastor Wilfred a que realmente los que estamos en Cristo Jesús, este tipo de circunstancias como esta crisis que trajo la pandemia COVID-19 no puede moverle el piso a los que verdaderamente estamos en Cristo. De hecho, Jesús también lo habló cuando enseñó acerca de que quien construía su casa sobre la arena y la diferencia que iba a haber sobre los que construían su casa sobre la roca, ¿no? Que las tempestades y las lluvias no iban a moverle. Y creo que es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Y de alguna manera, Pastor Wilfred, también es una oportunidad para aquella cizaña, pienso yo, por si de pronto desea tomar quizás la decisión de dejar de ser cizaña, dejar de ser un simple calentador de silla en la iglesia de Cristo, en la congregación donde está la iglesia del Señor, y quizás toma quizás de pronto otra actitud, una actitud de arrepentimiento y de sujeción y de compromiso con la obra de Dios para poder tener acceso a ese perdón de los pecados. Creo que este es un tiempo muy importante, pastor, porque, como le dije, se está manifestando las dos clases de personas que habían dentro de la iglesia. Y creo que también es un tiempo importante, Pastor Wilfred, no sé usted qué piensa de eso, porque aún para la iglesia del Señor tenemos que darnos cuenta qué tan firme estaba nuestra fe en estos momentos. Sí, evidentemente, usted lo ha dicho, ahí ha habido una oportunidad de acercamiento tanto a Dios como a la misma iglesia. En lo personal, yo puedo decir que ha habido más acercamiento con la familia en el aspecto de que ha habido más comunicación. Algunos de ellos pueden estar en otra ciudad y, y ha habido más acercamiento, aún de personas que se identificaban antes como no cristianas, se están dando a conocer, se están identificando con las cosas del Señor, porque bueno, Dios está dando la oportunidad también de que los ministerios nos proyectemos a través de las redes sociales. Amén. Y eso ha ayudado muchísimo a poner como más comunión. Fíjate esa palabra comunión. Y eso debe de crecer más en la iglesia, la comunión. ¿Por qué?
porque precisamente una de las cosas que impide la unidad de la iglesia es el pecado. Jesús lo dijo y el mismo profeta Isaías lo dijo también, vuestros pecados han hecho división entre yo y vosotros y entre ustedes mismos. Y Juan también nos habla en Primera de Juan, donde habla y dice que si estamos en comunión unos con otros, estamos en luz, porque Dios es luz. Y fíjate que esa palabra comunión es importante porque se está viviendo en esta época en el que se llama ser trigo, porque aún hay personas que uno conoce que todavía persisten en ciertas actitudes que no agrada a Dios, como la indiferencia, como que yo soy más que el otro, como que, en otras palabras, esa mentalidad piramidal que ha existido en el mundo, también ha existido en la iglesia del Señor. Y Sí, eso es lo que Dios está tratando. Quizás esas congregaciones que han sido administradas desde hace décadas con esa mentalidad que es vertical, en otras palabras, eh, está cayendo en un tela de juicio porque precisamente Dios envió a Jesucristo para todo, como lo habla Pablo en 1 Timoteo o 2 Timoteo 2:5, donde dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que entre Dios y su pueblo no debe estar ninguna persona, únicamente Jesucristo. así es. Entonces, esa concepción que ha existido en el mundo se ha querido meter a la iglesia de esa mentalidad piramidal, en otra palabra, capitalista. La filosofía del mundo en sí es, dime cuánto tiene y te diré cuánto vale. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar en lo que el Señor habló, Él lo dijo de una manera muy práctica y dijo, una sola alma, una sola, José Luis, una sola alma, vale más que todos los tesoros del mundo. Entonces, en cierto aspecto, sí ha beneficiado esta pandemia a la iglesia en que se está dando esa palabra comunión. Amén, pastor. Pastor Wilfred, ¿qué decirle a los hermanos que en este momento, a causa de esta pandemia, están sintiendo de alguna u otra forma, Pastor Wilfred, que el piso que ellos pensaban tener en cuestión de la fe se está moviendo? ¿Qué decirle a los hermanos en la fe que hoy están entrando quizás en momentos de desesperación y en momentos de locura? Hace poco yo compartía un tema, no sé si de pronto usted lo chequeó en el canal, Pastor Wilfred, y hacía referencia acerca de la vida del rey Saúl, que Saúl tenía un problema como rey y era que las circunstancias alocaban a este varón. Y Saúl cometió muchos errores debido a las circunstancias. Vemos que cuando el pueblo de Israel lo presionó, no tuvo la madurez, la interesa, por decirlo así, de esperar al profeta Samuel como Samuel le había dicho, y en ocasiones cuando quizás vio que el pueblo estaba dándole más, le estaba dando quizás más relevancia a las victorias de David, Saúl se llena de celos y es cuando Saúl decide pues ir a matar a David, quitarle la vida a David a causa de los celos. Entonces vemos cómo en la vida de Saúl vemos un gran ejemplo, pastor, de cómo alguien en medio de las circunstancias adversas o difíciles, comienza a actuar locamente. ¿Qué decirle, pastor, a los hermanos en la fe que en este momento, por causa de las circunstancias que estamos viviendo, están quizás a punto de tomar decisiones que nunca deben tomar en sus vidas? Quizás están a punto, pastor Wilfred, de hacer cosas que nunca debieron hacer en sus vidas. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que es cuando el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, dice el apóstol Pablo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decirle a esos hermanos, pastor Wilfred, que están a punto quizás de perder la cabeza, de perder el norte, el enfoque de su propia fe? Bueno, es interesante ver dos aspectos y es la víctima y el victimario, ¿no? En el caso de la ilustración que
que tú hablas de Saúl y David, Saúl era victimario, David fue víctima. Entonces, vamos a hablarle primeramente a las víctimas. ¿Sí? Hay un texto que Pablo escribe en Primera de Corintios 1, del verso 18 al 31, donde él nos habla que Cristo es poder de Dios, pero también es sabiduría de Dios. Entonces, fíjate cómo él lo describe. Permítame leerlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace la pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces aquí nos habla Pablo que la iglesia que se siente víctima tiene que creer en lo que Jesús dijo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también es que en medio de la circunstancia, la iglesia debe de predicar, debe de enseñar con su ejemplo y con sus palabras lo que Dios nos ha dicho, porque estamos en el Evangelio de la Gracia, que es la redención a través de Cristo Jesús para perdón de pecados. Entonces, la iglesia no tiene que dejarse influir por los medios, de dejarse invadir en pánico o en miedo. La iglesia debe aferrarse a la palabra y al Señor y unirse como iglesia para poder hacer un buen frente a la circunstancia, porque como dijo también el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios. Entonces, Satanás tiene su ejército aquí en la tierra, pero también Cristo tiene a su iglesia, que somos nosotros aquí en la tierra. Entonces, eso en el aspecto de la víctima. Ahora del victimario. Del victimario es que tiene que cambiar la mentalidad. Es decir, si muchas personas que se han llamado hijos de Dios y aún ministros de Dios han causado tantos males a la iglesia, es hora de arrepentirse y de cambiar de paradigma y de ver que el reino de los cielos no es una estructura piramidal, no es una jerarquía. El reino de los cielos es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y necesitamos entender que el Señor dio su vida por todos nosotros para poder así tener acceso a la funcionalidad como cuerpo, porque somos miembros uno de los otros en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero culminar esos versículos que comenté hace rato. En el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué texto es, Pastor Wilfred? Estoy en 1 Corintios 1, verso 25. Vamos a compartirlo. Y Primera de Corintios. ¿Capítulo qué, Pastor Wilfred? 1 Corintios 1, verso 25. Verso 25. Ok. Dice aquí el verso 25. Ahí está, Pastor. Sí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego dice, mirad, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nos está hablando que si la iglesia es pobre, que si no tiene mucho conocimiento, no debéis asustarnos, no debemos asustarnos. ¿Por qué? Porque Dios está escogiendo lo que para el mundo es necio para avergonzar los sabios de este mundo. Entonces, hoy en día, los sabios de este mundo, las universidades y los científicos se están uniendo para poder dar un dictamen sobre cómo mejorar todo esto. Pero nosotros sabemos que Dios ya ha dado una sabiduría, que es su palabra. Dios nos ha dado la naturaleza y a través de esa naturaleza, Dios le dio al hombre la facultad de poderse no solo alimentar,
sino también curar. Y por eso, como hemos estudiado en otras ocasiones, la élite que gobierna actualmente al mundo, que podría decirse es la última cabeza que muestra, o la penúltima cabeza que muestra en los acontecimientos apocalípticos, comenzó prácticamente unos 500 años, que es el imperio de Occidente. En otras palabras, aunque el imperio romano cayó en el 476 después de Cristo, él siguió gobernando por debajo de cuerda con una manta cubierta de religiosidad, pero aún Dios está dando la oportunidad de que volvamos y retornemos no solo a las Sagradas Escrituras, sino a las cosas que Él nos dio, para que a través de todas estas cosas no solo nos vamos a alimentar bien, sino a curarnos con esa medicina, digamos así, esa medicina que no solo la da la palabra de Dios por la predicación, Amén. sino también a través de esa medicina, llamémosla así, botánica. Entonces, pastor, esto es muy interesante que lo compartamos porque nos permite entender que el enemigo sí ha sembrado mucha cizaña a través de la historia. Y esa cizaña incluye muchas cosas, como la que hemos hablado en ciertas ocasiones, acerca de los años que le han aumentado la historia, acerca de la geografía, la cosmología, acerca del origen del hombre, acerca, bueno, de otras cosas que conllevan a opacar la palabra de Dios y que muchas de las congregaciones e iglesias por siglos, digamos así, 2 o 3 siglos, abrazó ese conocimiento y dejó a un lado la palabra de Dios. Entonces la cizaña también implica eso, las teorías falsas que ha inventado o que ha metido Satanás a través de las élites. Aún la mala Y, enseñanza de la cosmología de la Tierra, pastor. Señor, Aún la mala enseñanza acerca de la cosmología de la Tierra, que es otro tema que algún día evidentemente, trataremos. sí, sí, evidentemente. Todas esas cosas son cizaña y la iglesia abrazó por un tiempo esas cosas. Yo creo que desde el 2015 para acá, la iglesia ha estado despertando también en eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, pastor, porque por las redes se escuchan muchos comentarios y muchas cosas que aún tratan de distorsionar la verdad de las cosas, aunque hay mucha inquietud en la mente del mundo en general con respecto a lo que se está viendo y a lo que nos enseñaron, pero dentro de esa gran verdad que se está descubriendo, también hay muchas herejías y muchas cosas que no están en nada ayudando al pueblo de Dios. Y qué bueno que estemos nosotros eh, grabando estos videos donde así podamos nosotros dar una luz en medio del camino a la iglesia del Señor. Amén, Pastor Wilfred. Este tiempo ha sido un tiempo muy especial para la Iglesia de Cristo, Pastor, en el sentido de que, y creo que todos debemos de preguntarnos en estos momentos en nuestras vidas, ¿qué tanto me estoy desesperando? ¿Qué tanto me estoy alocando por la situación que estamos viviendo? Y si la respuesta a eso es que en un alto porcentaje estoy cayendo en ese desespero del cual dijo el apóstol Pablo, no podemos caer, porque una cosa es estar pasando por tribulación, otra cosa es desesperarse en medio de la tribulación. Pasar por tribulación es algo, de hecho es algo que tiene que ver con el cristianismo, con la vida como discípulo de Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. De modo que la tribulación, Pastor Wilfred, creo que usted está de acuerdo conmigo, hace parte de la vida como discípulos de Cristo. Eso lo vemos reflejado en todos los discípulos. Todos murieron como mártires con excepción del apóstol Juan, ¿verdad? Pero el punto que hoy creo yo, pastor, que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener en claro o tenemos que preguntarnos hoy es, ¿qué tanto esta situación me está desenfocando de mi fe? ¿Qué tanto esta situación está moviéndome tanto el piso que yo creía que era un piso firme, que yo creía que mi vida espiritual estaba edificada sobre la roca, y llegó esta situación del COVID-19, que es otro tema que un día lo vamos a tratar también, Pastor Wilfred, y vino esta situación del COVID-19 y nos hemos dado cuenta que a muchos les ha movido el piso, Pastor.
Y entonces es allí donde recuerdo las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, cuando el apóstol Pablo dice allí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces yo creo, pastor, que aún estos tiempos son importantes porque si algún hijo de Dios hoy siente que está entrando en desespero, que se está desenfocando de su fe, pues creo que es un buen momento para autoevaluarnos cada uno de nosotros y realmente darnos cuenta en qué es que nosotros estamos poniendo nuestros ojos. Porque hoy en día, pastor, han quebrado muchas empresas, hoy en día muchas familias han quebrado, muchos hombres que tenían una mediana empresa, una microempresa, grandes empresas, han quebrado, están quebrando. Muchos perdieron ahorros, otros perdieron esa inversión quizás que habían hecho en algún pequeño negocio. Y entonces al fallar eso, al fallar esa economía que está sujeta a este sistema, que es algo que el pueblo de Dios debemos de entender, pastores, que nosotros, aunque estemos viviendo en este plano físico y que estemos viviendo bajo, no digamos bajo, pero que sí estamos rodeados de un sistema mundano, el sistema del mundo no es el sistema que nos gobierna a nosotros. Y es allí, Pastor Wilfred, donde a mí me da tristeza ver cómo el cristianismo contemporáneo ha querido pretender vivir como en dos ámbitos, Pastor Wilfred, como el cristianismo contemporáneo hoy quiere vivir como bajo el reino de Dios en el papel, pero bajo el reino de este mundo corrupto en la práctica, o sea, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces, creo que este es un buen tiempo para meditar sobre esta situación y para darnos cuenta que verdaderamente, como decimos coloquialmente, a este mundo no trajimos nada, y de hecho también es bíblico, y de este mundo nada vamos a sacar. Entonces, no importa si la economía se va al piso, no importa si se pierde una casa, no importa si se pierde un vehículo, un carro, una motocicleta o se pierde una empresa. Creo que nosotros como hijos de Dios tenemos algo claro y es que tenemos a Cristo reinando y morando en nuestras vidas, pastor, y eso es ese tiene que ser el aliciente más fuerte y fundamental en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios para mantenernos firmes en medio de esta situación tan difícil, porque créame, Pastor Wilfred, que quien no entiende esta situación que hoy estamos viviendo y lo que se viene, porque yo estoy plenamente convencido, Pastor Wilfred, que lo que el mundo hoy está viviendo es lo que Jesús dijo cuando habló acerca del principio de dolores, pastor. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás y yo creo que vamos en un debacle económico o veníamos en un debacle social de generación en generación. Veíamos cómo las generaciones nuestras se están perdiendo, la degradación moral de nuestra sociedad, pastor, pero ahora como que entramos ya en un debacle que ya pasó de lo social y hay un debacle económico, el desempleo en Colombia y en el mundo entero está por el piso y están en las nubes, perdón, y la situación de muchas familias se está complicando y aún en medio de esa situación pues también estamos los hijos de Dios, porque pues siempre lo he dicho, el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que estemos en medio de una burbuja donde la situación no nos afecte. Creo que físicamente, económicamente, esta situación nos ha afectado a todos, pero es aquí donde tenemos que pararnos firme y saber realmente de qué estamos hechos y tener claro en dónde es que estamos poniendo nuestros ojos, si en las cosas de arriba, como dijo Pablo, o nuestros ojos están puestos en las cosas de aquí abajo de la tierra. Sí, muy interesante eso, sí, señor. Sí ha afectado, claro, pero también, como hemos hablado, ha beneficiado. Entonces, permítame ver si, como que acá hay un ruido que se está metiendo ahí. Si era acá, discúlpame. Ya, pastor, ya. Sí, entonces, detrás de todo esto, sí, ha afectado. Muchos pensamientos habían en el seguidor de Jesucristo que no eran parte de los principios, no eran parte de esa roca en la cual debe estar fundamentado el ser humano.
Y esto ha servido para que la persona se reevalúe y mire a ver si tiene que tomar de ese fundamento que es la palabra de Dios, esos principios que el Señor nos dejó. Pero a pesar de todo esto, de esa circunstancia, esa tribulación que tú hablas, que son las pruebas, porque de hecho no es la gran tribulación que habla Apocalipsis 15 y 16, que ya son los juicios de Dios sobre los que no creen en Cristo y sobre los que adoran a la imagen y a la bestia, sino es una tribulación, es una prueba. Y precisamente los apóstoles también le preguntaron eso al Señor cuando le dijeron, ¿qué haremos? Y él les dice en Lucas 21:19, les dice, él le hace énfasis que solamente con la paciencia ganarían su alma. Aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de no perder la paciencia, de no ser impaciente. Ahora, no solamente se enfoca en el área de la paciencia, hablemos de la fe. Mucha gente ha entrado en crisis de fe. Entonces, al no haber fe, hay incredulidad. Fíjate que ahí también está perdiendo el alma por incredulidad. Ahora hablemos del amor. Jesús mismo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí estamos hablando. Discúlpeme, lo interrumpo un momentico, Pastor Wilfred, porque quiero hacerle una pregunta que sé que quizás algunas personas que de pronto estén viendo el video se pueden hacer esta pregunta, Pastor. Usted dijo ahorita algo muy interesante, las crisis o la crisis de la fe, que muchos han entrado en tener problemas con respecto a su fe, o su fe ha entrado en un tiempo o en una temporada de crisis. Pastor, la pregunta es esta. ¿Qué piensa usted? Porque alguien puede decir, y de hecho lo he escuchado, mucha gente dice, todos aquellos que durante un largo lapso de tiempo profesaron la fe en Cristo, si alguien que profesó la fe en Cristo en algún momento de su vida entró en un tiempo de crisis, he escuchado eso, quiere decir que esa persona nunca tuvo fe en Cristo. O sea, ¿es viable eso, pastor? ¿Se da eso? ¿O sí sucede que alguien que tiene su fe puesta en Cristo, esa fe que puede estar firme en algún momento, puede pasar por circunstancias o por momentos de crisis? ¿Cómo Sí, entender eso, pastor? evidentemente, evidentemente. En la iglesia del Señor podríamos nombrar diferentes niveles de fe. No todos tienen el mismo nivel. Fíjate que Dios le da una medida de fe a cada persona y de acuerdo a esa fe tiene que proyectar su vida. De ahí la frase, el justo por la fe vivirá, pero no podemos nosotros catalogar a todos los seguidores del Señor en un mismo nivel de fe. Entonces, podría decirse que el que está muy involucrado con las cosas de Dios es porque anda en los secretos del Señor. Yo diría que es un nivel de fe bastante cercano, pero hay otros que nada más por sus trabajos, por sus quehaceres, aunque sean líderes, ellos pueden entrar en una crisis de fe. Y es ahí donde estamos hablando que tiene que reevaluarse y tomar de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da el fundamento para estar firme. Entonces, si ha habido crisis de fe en medio de estas circunstancias adversas, se necesita reevaluar cuáles son los pensamientos que hay en mi ser que me están conllevando a mí a dudar de lo que yo he creído. Porque precisamente cuando la persona en medio de las circunstancias sabe que Dios está con él todos los días hasta el fin del mundo y lo cree y lo confiesa, va a saber que Dios siempre va a dar una salida. Pero si no entiende eso, quiere decir que su nivel de fe es bajo, no es un nivel al que debe de estar en pensamientos. ¿Por qué hablo de pensamiento? Porque es que los pensamientos tienen que ver con las emociones y la palabra de Dios llega a nosotros y forma a ser parte de nuestros pensamientos. Entonces, cuando uno tiene un buen pensamiento, uno tiene buenas emociones. Y cuando el ser humano está emocionado, él actúa de acuerdo a eso
que está concibiendo de parte de Dios. Entonces, aunque haya circunstancias adversas, él está actuando por fe, no por vista. Y ahí está la gracia de Dios obrando en esa persona. Entonces, sí podemos decir que el nivel de fe no es igual en todos los seguidores de Jesucristo. Ahí varía. Y es ahí en el que podemos ver que si alguien ha entrado en una crisis de fe, es porque necesita reevaluar y echar mano de la palabra, como Jesús lo dijo, escudriñar las escrituras y aferrarse a esas promesas y vivirla, porque no solamente es oír, escuchar, leer y estudiar, Amén. sino es vivir la palabra, de Amén, tal pastor. manera que podamos así tener eh, una expresión del carácter de Cristo a lo que nos rodea. Porque ahora es cuando mucha gente que conoce al Hijo de Dios, al seguidor de Jesucristo, personas sin conversa, se están dando cuenta si verdaderamente este era un hombre de fe, Amén, así es. ¿sí? Uh-huh. Pastor Wilfred, eh, otro punto que quería tratar con usted es el siguiente, pastor. Debido a esta pandemia COVID-19, la manera quizás de evangelismo que habíamos venido haciendo antes de que toda esta situación comenzara, Pastor Wilfred, eh, dentro de muchas denominaciones, de hecho, cambió la manera de trabajo. Ahora el trabajo quizás está más enfocado en las redes sociales. Ahora los servicios, pues quizás muchos pastores lo están haciendo por redes sociales, llámese Facebook, por esta plataforma Zoom, estamos haciendo las reuniones. Pastor, pero ¿cuál cree usted que sería la mejor forma de hacer evangelismo en medio de esta situación de pandemia? ¿Cómo llegarle a las personas que antes les llegábamos de algunas otras formas? ¿Cómo sería la mejor forma, Pastor Wilfred, de llegarle a esas personas, sean familia, sean amigos que hoy no tienen el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llegarles a esas personas en estos tiempos de pandemia? Y lo digo, pastor, por una simple razón. Muchas personas, de hecho, he escuchado que muchos se siguen haciendo esa pregunta, que es una pregunta bastante absurda y tonta, la cual es, mucha gente dice, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? No es que Dios existe en medio, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Tantas personas han muerto, mire cuántos niños han muerto, la situación de desempleo, de hambruna, de muertes, de miles de muertes en el mundo entero, y muchas personas en medio de su ignorancia, Pastor Wilfred, continúan preguntándose en dónde está Dios. Entonces, ¿cómo llegarle a esas personas, Pastor Wilfred, en medio de estas circunstancias? ¿Cuál es la mejor manera, digámoslo así? No me gusta usar esta expresión, Pastor Wilfred, pero ¿cuál sería la mejor estrategia? Y no me gusta usar esa expresión estrategia, pero ¿cuál sería la mejor estrategia para alcanzar este tipo de personas, Pastor Wilfred? Yo pienso que lo primero que hay que hacer y debemos hacer es estar conectado con Dios. La oración, la adoración, la alabanza, es decir, el cántico. Si no estás orando, entonces debes estar cantando en tu vivir diario de las cosas que haces, porque en ese momento Dios va a dar una palabra. Llámele estrategia, llámele un sentir, llámele un pensamiento, llámele una enseñanza. Y Dios mismo va a colocar las personas a las que se debe llamar, porque como ha habido un encuartelamiento, es decir, la iglesia fue mandada y el mundo entero a estar en las casas. Entonces, y como ya sabemos, esto fue un ataque más directo a la iglesia, porque fíjate que a la fecha han abierto más otras instituciones Sí, que la iglesia. así es. Entonces uno se da cuenta que detrás de todo esto está Satanás a través de los gobiernos que están casados con esa élite. Entonces, la iglesia del Señor, lo que debemos hacer es mantener la comunión con Dios a través de la oración y del cántico, porque de esa forma el Señor va a fluir, va a dar sus pensamientos, va a dar su estrategia.
va a dar el sentir y a quién debemos de llamar, con una palabra que es la palabra del momento. Entonces, esa es una de las formas en la que podríamos nosotros avanzar con un evangelio muy práctico, porque ya sabemos que el amigo va a escuchar al amigo, aún por las redes o por teléfono, lo va a escuchar, sabiendo que es conocido y sabiendo que esa persona ha tenido un testimonio de que se ha identificado con Cristo, al escuchar que le llame para algo, sin ser fanático, ni tampoco ser legalista, sino ser muy centrado, porque cuando Dios se manifiesta, Él es muy centrado, Él es muy práctico. Y eso es lo que yo creo que debía ser la forma en que, una de las formas en que nosotros deberíamos de poder dar una voz de aliento, una luz en el camino a aquellos que se están entrando en crisis de fe o en crisis de amor, porque no solamente la crisis de fe, hay mucha gente que se puede endurecer. Y entonces dice, ¿para qué yo sigo con estas cosas? Mire todo lo que está pasando. Nadie nos avisó de que vendría esto. Y está Nadie. pasando, pastor. No se escuchó, sí, nadie profetizó sobre esto. Entonces, sí estaba la iglesia del Señor distraída, porque Dios sí sabía las cosas que vendrían y Él estaría dispuesto a hacérsela manifestar a sus escogidos, pero como que no había ministerio conectado con Dios, sino muy distraído en ciertas cosas. Entonces, eso a todos nos llama a Una reflexión. una reflexión, sí, correcto. Uh-huh. Pero una reflexión muy seria, pastor Wilfred. Sí. Porque usted acabó de decir algo me gustó mucho eso que usted dijo, pastor Wilfred. De hecho, es muy interesante. Nadie, o sea, nadie de los profetas, entre comillas, que conocemos, nadie logró predecir lo que iba a suceder en este primer semestre del año 2020. De hecho esos profetas, entre comillas, que le digo, hablaron quizás todo lo contrario de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, me gustó muchísimo eso que dijo, pastor. Hay que hacer una reflexión. Yo creo que la iglesia hoy debe hacer una reflexión muy importante con respecto a ese tipo de hombres que se hacen llamar profetas de Dios, a esos ministerios proféticos, y sería bueno preguntarles qué pasó, por qué ellos no tuvieron la capacidad de predecir esto que el mundo hoy está viviendo, y esta situación tan difícil que aún la iglesia de Cristo está viviendo. Entonces, esa reflexión es muy importante hacérsela, Pastor Wilfred. ¿Qué pasó con esos ministerios proféticos que nadie salió al frente a decir lo que iba a suceder? Es muy importante hacerse esa reflexión en estos momentos, Pastor Wilfred. Y lo otro que quería comentarle es lo siguiente, Pastor. Muchas personas se están preguntando hoy, Pastor Wilfred, si esto del COVID, de la pandemia del COVID-19, y aún dentro del cristianismo se están haciendo esta pregunta. De hecho, he podido analizar algunos debates de dos corrientes, aún dentro del propio cristianismo, que han tomado esta pandemia del COVID-19 como algo natural que se dio, pero hay otra corriente aún dentro del mismo cristianismo que están sintiendo o están pensando o creen que esto definitivamente fue algo planeado por las élites mundiales. Y hablar de élites mundiales, pastor, pues usted sabe que dentro del cristianismo eso es un tema tabú que quizás no se toca o poco se toca. De hecho, muchos cristianos y muchos ministros y pastores poco hablan de las élites mundiales. Algunos, de hecho, no creen en eso y hablan acerca de que este tipo de asuntos, Pastor Wilfred, son asuntos de conspiranoicos, ¿no? De la conspiración que hoy abunda en las redes sociales. Pero ¿qué tan cierto, Pastor? O sea, ¿qué tan bíblicamente, qué tan espiritualmente, cómo se puede ver la manifestación de esta pandemia COVID-19? ¿Fue algo gestado por las élites mundiales? ¿Es absurdo pensar eso, pastor? ¿O hay un piso, hay un fundamento bíblico para sustentar por lo menos el pensamiento de Bueno, que muy hay algo detrás interesante. de todo esto? Es muy interesante porque cuando uno ve
en Apocalipsis los juicios de Dios son juicios que Dios manda y son juicios naturales. Entonces, si uno compara esta pandemia con las trompetas o las copas de ira, nada de eso tiene que ver. Absolutamente nada de eso tiene que ver. Porque los juicios de Dios son naturales. Y es lo mismo que pasó cuando Moisés en Egipto. Fueron juicios que Dios lo provocó. En este caso, yo puedo estar tan convencido que es provocado por la mano del hombre. Como bien saben, esas personas que se llaman las élites, o en otras palabras, lo que pasa es que son conceptos que no se nombran, pero existen. El imperio de Occidente. Sabemos que hay un eurocentrismo que desde hace 5 siglos comenzó a conquistar el mundo. Y siempre detrás de ello era el Vaticano. Como sabemos, como una camuflada, yo respeto la fe de muchos católicos que son gentes, la mayoría que tratan de hacer las cosas por el derecho, pero las personas que les gobiernan a ellos, es decir, en esa pirámide, la mayoría son personas muy perversas. Y el mismo Señor los habló. Él lo habló cuando Jesucristo le habla a Juan para que escriba el libro de Apocalipsis. En el primer capítulo, Él le habla muy claro y le dice que escribe lo que va a acontecer. Y en el 2 y el 3, Él hace una reseña, un resumen de la iglesia cristiana. Es decir, hace un resumen de lo que es el mundo religioso a nivel mundial y ahí incluye todas las iglesias. En esas 7 congregaciones que se refiere el Señor, están todas las iglesias, tanto las que son consagradas como no consagradas. Y hay una parte donde Él específicamente nombra de aquellos que se llaman ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Entonces ya eso existía en la época de Jesús y aún hoy. Hay muchos de esos judíos que no son judíos y han tomado el nombre de judíos. Y esos mismos personajes fueron, cuando uno comienza a investigar, fueron los mismos que produjeron la Primera y Segunda Guerra Mundial, sin contar que siglos atrás, habían hecho unos reseteos, y eso es otro tema para que podamos más adelante compartirlo, pastor. Entonces, ¿qué podemos ver? Que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién compra el terreno para que allí se ubique Israel? Pues esa familia, que se llaman ser judíos, pero no lo son. Pero sin embargo, Dios permite eso porque Dios, sabemos que aunque el diablo a veces cree que tiene el sartén por el mango, no es así. El que manda es el Señor. Amén. El diablo quiere a todo el mundo destruir, pero Dios siempre es el que va direccionando. Entonces, eso nos da la certeza de nosotros de pensar de que sí existe una élite que ha estado detrás de todo esto, no solamente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino también de esta pandemia y de lo que ellos quieren meter, que es un nuevo orden mundial. Y es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. Como lo vemos, hay una lucha ahora por el poder, porque usted sabe que Estados Unidos es como una manifestación del poder económico a nivel mundial, pero que esa nación, aunque fue fundada de comienzo por muchos cristianos fieles, después fue invadida por ese sistema. Y de ahí antes inventó lo que se llama la moneda del dólar. Y comenzó lo que hoy en día llamamos el sistema 6-6, que es a través de ese dinero comenzar a manipular y cautivarlo todo. Entonces, sí, claro, obvio, hubo ahí la invención del ser humano. O sea, esto fue producido por el ser humano. Esto no es natural. ¿Por qué? Porque hay un interés económico. Sí, de hecho, pastor, discúlpeme que lo interrumpa, de hecho ya muchos científicos y muchos médicos, pastor, epidemiólogos, han dicho que este virus COVID-19 es muy extraño la manera como se ha logrado reproducir en todos los climas. Dicen los expertos en el tema, pastor Wilfred, que un virus normal no tiene la capacidad de vivir y de reproducirse en todos los climas
como lo ha hecho a lo largo de todos los países en los cuales pues el virus se ha desarrollado y ha logrado infectar a muchas personas. Dicen los expertos en el tema que esto tiene que haber sido algo, pastor, que creado por mano humana. Ellos hacen referencia a una mutación, que el virus tuvo que haber sido mutado, pastor Wilfred, porque de lo contrario es imposible que un virus tenga la capacidad de desarrollarse, de procrearse en cualquier tipo de ambiente, pastor. Es interesante esa información. Sí, eso es algo muy evidente que se ve, pero hay que también tener presente que, eh, como por ahí dijo una abuela, no todo lo que brilla es oro ni lo que alumbra es plata. Y eso nos da una gran enseñanza porque no todo lo que uno escucha, tanto por las redes como por los medios de comunicaciones oficiales, televisión o radio o periódico, es verdad. Hay mucha manipulación de la realidad de las cosas. Entonces, lo que sí debemos estar seguros es que el virus existe, evidentemente, pero también podemos decir que ha habido muchos argumentos que nada tienen que ver con eso. Ahora, eh, sí hay una evidencia de personas que han estado trabajando en esas plataformas, digamos así, de los operadores de celulares que colocaron prácticamente desde hace un año para acá y más ahora en estos tiempos de cuarentena a nivel mundial y en todos los climas, una BOA, digamos así, una plaqueta donde se le llama la 5G y ellos a través de esa plaqueta han hecho aumentar la frecuencia para que produzca los síntomas. De ahí, como ya sabemos, los síntomas no son el virus. Sin embargo, tú escuchas por los medios de comunicación, si tiene los síntomas, llame al médico, llame. Entonces, ahí hay muchas cosas que debemos de nosotros tener entendimiento y es que cuando alguien tiene un síntoma de eso, netamente no es que tenga el virus, pero sí debe de tomar los protocolos para cuidarse y también las medicinas botánicas, que ya sabemos qué es lo que se debe de tomar para evitar, porque fíjate que en Ecuador, según escuchamos, había 500 personas por día que morían y ya hoy en día no se escucha nada de Ecuador. Sin embargo, ahí vemos que los médicos de allá fueron ellos, ni siquiera fue el gobierno, se reunieron y compraron aquí en Colombia los medicamentos y el kit que contrarresta eso no vale más de 10.000 pesos. Entonces uno se da cuenta que si hay una manipulación y un interés económico. Sí, así es. De ahí que se le ha dado más importancia en las clínicas y los hospitales más a esa pandemia que ni a otras enfermedades que ha tenido el usuario de cualquier EPS. ¿Por qué? Porque hay un interés económico. Le resulta más eso que atender al usuario que tiene una enfermedad siendo un usuario de esa EPS, ¿no? Y de hecho han querido mantener este protocolo, Pastor Wilfred, cuando ya muchos médicos reconocidos en Colombia han dicho que aún cambiando el mismo protocolo, de hecho aquí en Cali hay un médico de la Universidad del Valle que ya habló por la radio y aún por las redes, que es simplemente cambiar el protocolo, que al cambiar el protocolo, aún entonces la cuarentena también llegaría a su fin. Entonces ahí vemos muchas cositas, pastor, que como decimos quizás coloquialmente no están encajando y que al no encajar pues generan suspicacia, generan dudas, generan preguntas que quizás no tienen respuesta. Ahora lo que más me preocupa a mí personalmente, pastor Wilfred, es Colombia es uno de los países más corruptos de Sudamérica. Ahora, ¿qué tan contraproducente es una pandemia en un país tan corrupto? Ya sabemos y lo hemos dicho, hay un interés económico, pero también hay un interés político, porque muchos de los que aspiran gobernar, tanto en el ejecutivo como legislativo o judicial, muchos están, como alguien dijo, de uña y mugre con, con esa élite, o sea, con el imperio de Occidente, Ajá. con el eurocentrismo.
Están ahí porque quieren más prebendas, quieren más ganancia en ese terreno. Y les da miedo porque también sabemos que pues esa gente es muy perversa, es dada a matar al que no quiera hacer lo que ellos digan. Entonces, como sabemos, hay muchas muertes, ¿no? Muerte política o muerte, y bueno, ya la física. Amén. Pero lo que sí entendemos es que el que está con Dios, Dios lo guarda, pero tiene que estar muy atento a las instrucciones de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, del cántico. Eso era lo que hacían los salvistas. Fíjate que tú nombraste al comienzo el ejemplo de Saúl y David. Y si nos preguntamos qué fue lo que liberó a David de ser muerto y de no llegar al poder, la música. Él componía sus experiencias, sus sentimientos, los escribía y le puso música y él huía y en una cueva. Ahí se reunieron porque como era cerca de un camino, pasaban gente endeudadas, gente que tenía, mejor dicho, problemas con todo el mundo y con el rey, con el Estado. Pero al escuchar las alabanzas, ellos se acercaban y con esos 400 hombres que fueron libres a través de esa administración, David conquistó el reino y vino a ser el rey de Israel. Ni siquiera tuvo David que matar a Saúl. Dios mismo produjo la circunstancia. Entonces, así mismo va a ocurrir con estas personas. Dios es un Dios de amor y de mucha misericordia y está dando la oportunidad a todas las personas que se arrepientan, que crean en Jesucristo, porque es que el hombre hoy en día que cree ser educador o formador de la sociedad ha echado a un lado la piedra angular que es Jesucristo. Y por eso en vez de tomar a Jesucristo como fundamento para formar la sociedad, han acogido las filosofías y teorías que nada tienen que ver con la realidad, con la verdad de las cosas. Entonces esto nos enseña mucho a nosotros en el aspecto de que sí necesitamos estar en la palabra, en la roca. Amén, amén. Amén, Pastor Wilfred. Esto que voy a decir, Pastor, no quiero hacer un dogma, no quiero ser dogmático en esto que voy a decir, pero yo creo algo, Pastor. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios nacimos con una fecha de nacimiento, pero también con una fecha de caducidad. Yo creo que Dios conoce perfectamente la fecha en la cual cada uno de nosotros vamos a partir a su presencia. En ese sentido, quiero exponer aquí algo, Pastor Wilfred. Sí. Dentro del cristianismo contemporáneo, nosotros, y yo me incluyo allí, todos hemos hecho alarde de algo en el cristianismo que profesamos. Y no sé si estoy equivocado, Pastor Wilfred, pero creo yo, y por eso digo, no quiero hacer un dogma de esto, pero yo creo, Pastor, que lo digo porque yo lo he hecho y lo he escuchado a través de los años en mi vida como cristiano, como discípulo de Cristo. He escuchado a veces cómo nosotros hemos hecho alarde de que nuestra vida está en las manos de Dios, de que nuestros tiempos están en las manos de Dios, de que vamos a vivir hasta el momento en que Dios así lo decida, que nuestra vida está en las manos de Dios. De alguna u otra manera lo hemos profesado, Pastor Wilfred, en algún momento de nuestra vida. Con respecto a eso, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 7, cuando el apóstol Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A eso quiero hacer una referencia con respecto a esta pandemia, pastor, cómo esta pandemia COVID-19 le ha hecho daño a la iglesia de Cristo. ¿Qué tanto el terror, qué tanto ese terror por el cual creo yo, pastor, personalmente, qué tanto ese terror por el cual creo yo que es uno de los motivos por el cual esta situación se dio, se presentó tal cual como la estamos viviendo? ¿Qué tanto ese terror, Pastor Wilfred, de esta pandemia COVID-19 ha afectado tanto a la iglesia de Cristo, aún a aquellos que, repito, han profesado por años su tranquilidad, su paz en el Señor,
donde hemos dicho, bueno, mi vida está en las manos del Señor. De hecho, citamos salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Salmo 91, Jehová, el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y hemos dicho, mi vida está en las manos de Dios. Pero resulta, Pastor Wilfred, que llegó la pandemia COVID-19. Y, ¿Y qué pasa con los hermanos en la fe? ¿Qué pasa con esos hijos de Dios que se han dejado llenar de terror, pastor? Porque yo creo que una cosa es la prudencia en cuanto al cuidado y otra cosa muy distinta, pastor Wilfred, es el terror en el cual he visto a muchos cristianos entrar con respecto a esta situación. Terror como que quizás algunos no visitan a nadie, otros dejaron de visitar sus padres, sus familiares, sus amigos. Otros hermanos tienen a la entrada de la puerta, ya no tienen un frasquito de alcohol, pastor, sino que compraron fue el galón de alcohol y lo tienen al lado de la puerta, el galón de la gel antibacterial ahí al lado de la puerta, pastor, y tienen como 5 filtros antes de llegar a la sala, de la puerta de la casa a la sala. ¿Cuál sería la línea, pastor? Sin tratar de ser irresponsables, porque yo entiendo perfectamente la prudencia, que hay que ser prudente y hay que tomar, hay que ser cuidadosos, pero ¿dónde está esa línea, pastor? ¿Qué tanto es esa, qué tan delgada es esa línea del ser cuidadoso y ya entrar como en el pánico, en ese terror de no vengas a mi casa porque me traes el virus y de pronto me lo pegas y yo muera a causa del coronavirus? ¿Cómo manejar eso, pastor? Eso ya es falta de la confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa palabra la dijimos al comienzo y en la mitad de la charla que tenemos hasta ahora, cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Falta de creer en esa mera expresión, esa mera palabra. Y han creído más a los medios de comunicación. Prácticamente la iglesia tiene que desprenderse de estar tanto pegado a las noticias. Sí hay que estar pendiente de ciertas noticias, pero no hay que estar pegado ahí 1, 2, 3, 4, 5 horas. Eso sería fatal. La iglesia debe estar desconectada con Dios y estar trabajando. Porque cuando hablamos de estar trabajando implica no solo las labores cotidianas de casa, sino las labores de trabajo, sea en la profesión que cada cual tiene, como en su propósito en cuanto a funcionalidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, sí se necesita no ponerle tanta atención a los medios, porque como ya hemos hablado, hay mucha manipulación. No es la realidad lo que se está diciendo por los medios de comunicación, porque hay un interés. A esos medios de comunicación nacionales e internacionales, las mismas élites les pagan a ellos para que transmitan las mismas frases. Si una persona se pone a investigar y comienza a ver, así sea nomás en el mero idioma inglés y en el español, los noticieros, va a encontrar que se encuentran las mismas frases. La misma frase como si le dieran un guión desde arriba para que lo repitieran. Entonces, pues a ellos como les interesa el dinero y como sabemos, el sistema del anticristo tiene un sistema que va en lo económico, en lo religioso y en lo político. Entonces, ahí están los 3 6 y es el sistema que está hoy en día gobernando. Ya ese sistema está gobernando. Habría que pensar, Pastor José Luis, en otra oportunidad, a ver cómo Dios nos concede dar sobre eso un tema sobre en sí qué sería el sistema 666, porque hay mucho pánico al respecto, precisamente por eso, porque también, como bien la palabra de Dios nos habla por medio de símbolos y de cosas, y hay que entender detrás de eso qué significa. Pero sí necesitamos nosotros es no dejarnos invadir por el miedo, porque como bien recuerda, los medios de comunicación tienen un principado detrás de ellos.
que se llama Mamón y Apolión. Mamón es el dinero y Apolión es el terror, el miedo. Y eso es lo que producen estos medios. Porque necesitamos nosotros como iglesia, sí, claro, tomar control y tomar posesión de esos medios, pero la iglesia del Señor lo ha tomado, pero no lo ha sabido administrar. Las grandes congregaciones que hoy en día existen tienen una funcionalidad piramidal. No es una funcionalidad como el Señor la estipuló en el libro de los Hechos y de los Evangelios. Es muy diferente cómo se está hoy en día administrando la iglesia del Señor a cómo la administraron los apóstoles en la época del primer siglo y el segundo siglo. Entonces, sí vemos que tenemos que retornar a muchas cosas y sacar muchos paradigmas, muchos pensamientos que nada tienen que ver con la iglesia del Señor. Amén. Amén, Pastor Wilfred. Pastor, un último punto para terminar, que es muy importante también. Muchos pastores a nivel mundial han hecho mucho énfasis en la necesidad de volver a congregarse en los lugares de reunión, en este caso en los locales. Una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado es que la iglesia, a veces nosotros, bueno, lo creemos, es bíblico y lo decimos, que la iglesia somos nosotros y el lugar donde nos congregamos es simplemente eso, un lugar de reunión. No tenemos acceso en este momento a ese lugar de reunión, pero tenemos la posibilidad por medio de estas plataformas, Pastor Wilfred, de reunirnos. Ahora, dentro de esta situación, hay hombres que, lo hemos hablado siempre, Pastor, gracias a Dios, que nosotros somos de una línea que no hacemos énfasis en el dinero. Usted lo sabe muy bien, Pastor Wilfred, que en cuestión de la enseñanza sobre el dinero lo hemos hecho y lo hemos aplicado. El Centro Cristiano de Colombia lo hemos aplicado de manera bíblica. No estamos apartados de esas malas enseñanzas y malas prácticas dentro de las congregaciones, como de los pactos, de todo este tipo de el mensaje de la prosperidad y todo este tipo de circunstancias. Pero hay una frase que yo se la aprendí a usted, pastor, un día conversando en Bogotá. Usted dijo algo muy sabio. Nosotros, como pastores, no estamos aquí con ánimo de enriquecernos, no estamos con ánimo de lucro, pero tampoco estamos con ánimo de quiebra. ¿Qué hacer, pastor, con la situación que muchos pastores en este momento están enfrentando con sus propias congregaciones, dado a que como ya las personas no se están congregando, pues resulta ser, pastor, que aquellos que quizás eran fieles en sus ofrendas, ahora se olvidaron de ofrendar y ahora toda esa carga vino sobre la familia pastoral o vino sobre el pastor en este caso? ¿Qué hacer en esa circunstancia, Pastor Wilfred? Porque a veces no sé, yo lo digo y lo digo con muchísima tristeza. A veces, como lo dije al principio, Pastor, esta situación ha hecho que se manifieste tanto el trigo, pero también se ha manifestado la cizaña dentro de las iglesias, y creo que esto está pasando a nivel mundial. ¿Qué hacer con estas circunstancias tan difíciles que en cuanto a la economía también han golpeado los ministerios, Pastor Wilfred? Bueno, antes de seguir esa pregunta, yo doy gracias a Dios porque hoy estoy descubriendo un don en el pastor José Luis. Es un buen periodista. ¿Cómo, pastor? Es un buen periodista. Gracias, pastor. Bueno, es una interesante pregunta porque aquí vemos ya a la familia pastoral como víctima de la situación y algunos miembros de la iglesia como victimario en el aspecto de que ellos, bueno, no vamos a dar más nada porque no sabemos cómo va a parar esto. Entonces, no todo, claro, pero sí muchos de los miembros de la iglesia del Señor han descuidado a sus pastores, a sus ministerios que les están dando la palabra. Y se han olvidado en ese aspecto de darle a Dios lo que le pertenece al Señor, porque sabemos que el ministro administra los misterios tanto espirituales como materiales de la iglesia. Entonces,
hay que hablar entonces primero al cuerpo ministerial, a los pastores. ¿Qué tendría que hacer? Y lo que yo puedo decir es lo que hablé al comienzo de esta charla, que debemos de estar nosotros como ministros de Dios desconectados con Dios. Y Él va a dar siempre el sentir, o la puerta abierta la va a abrir, porque siempre hay una puerta abierta en la cual, perdón, hay solución a todos los problemas. Llámense problemas económicos, familiares, problemas físicos, relacionales, de lo que sea. Siempre va a haber una puerta abierta, pero esa puerta abierta hay que buscarla a través de una relación con Dios. Pero si yo me identifico con Dios en una relación con Él, Él también me manda hacia el prójimo. Es decir, hacia Dios vertical y horizontal hacia el prójimo, porque Dios siempre da soluciones. Sin embargo, a la persona que se ha endurecido, yo le puedo decir que recapacite y piense que Dios está probando todo. Y ahí Él va a ver bien quién es trigo y quién aún no es trigo. Entonces se necesita es que esa persona retome los pensamientos del Señor a cumplir con ese deber de apoyar a su pastor, de sembrar y de, en la medida de que tenga, claro, porque si no tienes un trabajo, ¿cómo vas a dar? Pero sí, aunque sea una llamada, aunque sea una visita, como lo decías tú al comienzo, Pastor José Luis, que hay gente que se ha tomado esto tan en serio. Claro, hay que tener los protocolos de ni siquiera ir a visitar al hermano en la fe, ni al amigo, ni al familiar. Y ha habido una barrera. Entonces, si no hay eso, quiere decir que se está mostrando con unos hechos de que no es trigo. Y fíjate que lo que Dios quiere con esto es ir como pegando el ventarrón, ¿no? De la criba esa donde está el trigo. Como bien sabemos, los vientos se soplan para que salga todo ese polvorín y ese heno que no es nada de trigo, Exacto. y queda solo el trigo. Entonces, necesitamos precisamente entender es eso, que si la persona que ha seguido a Jesucristo tenía un compromiso delante de Dios y está recibiendo sus ingresos, debe de aportar con ese ministro. Ahora, si no lo hace, de alguna manera Dios va a respaldar al ministro, porque el ministro busca y Dios le da la solución, pero Dios va a disciplinar, porque aquí no se llama a enjuiciar, que es muy diferente. Y me viene a la mente lo que Jesús le habló a los discípulos en Hechos 1 del 5 al 8, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar? Dijo, no. Pero dijo, mas sin embargo recibiréis poder para que seáis testigo. Entonces, Dios nos llama a ser testigo de tres cosas. Lo primero, a ser testigo de los milagros, porque sí creemos en un Dios de milagros hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Segundo, a ser testigo de la disciplina de aquellos que, conociendo la palabra del Señor, no la vivieron. Entonces Dios, al que ama, disciplina. Pero también Dios nos llama a ser testigo de los juicios de Él para aquellos que rechazaron a Jesucristo. Entonces, eso nos conlleva a pensar de que en cierto sentido la iglesia del Señor sí debe de evaluarse, y a través de estas reflexiones que estamos haciendo nosotros, pueda cambiar el rumbo de su vida si en algo ha estado fallando, ha estado desenfocado. Porque como dijo Juan el Bautista en Lucas 3, del versículo 4 al 6, él lo habla muy claramente y dice que toda montaña sea allanada. Y fíjate que la montaña ahí refleja son el orgullo, la arrogancia. Y cuando dice todo valle sea rellenado, el valle viene siendo los pensamientos abismales, que como la depresión, como el resentimiento, como el odio, y los caminos torcidos sean enderezados. Entonces, ¿por qué? Dice él, para que se manifieste el Señor
para que se manifieste la salvación del Señor. Entonces, si una persona quiere ver que Dios se manifieste en su vida, porque ha habido un problema económico, un problema de salud, o un problema familiar, o de cualquier otra índole, la única solución es volverse a Dios. Dios es un Dios de misericordia, y por eso es que Dios ha alargado las cosas, porque Dios quiere salvar a todas las personas. Amén, pastor. Yo creo que esto también es una cuestión de fidelidad, ¿no? Sí, Señor. El que es fiel en todos los momentos de abundancia, en los momentos de escasez. Y creo que es uno de los puntos más importantes que esta situación está haciendo aflorar, aún en medio de los hijos de Dios, la cuestión de la fidelidad. Ser fiel no radica en ser fiel cuando se tiene, o cuando abunda, o cuando sobra. A Dios debemos de serle fiel aún en lo poco, pastor, y creo que es uno de los principios del reino de Dios. Y lo digo simplemente, pues, pastor, porque hace poco hablaba con alguien que hace parte de un concilio aquí en Cali y me estaba comentando que varios pastores han muerto de paro cardíaco por la situación de la preocupación y el desespero que esta situación, digamos, a lo cual esta situación les ha llevado, pastor, y es muy triste eso. Sí, señor. Entonces, es algo que está sucediendo y que no debería suceder. De todas maneras, a todos los que están viendo este video, pues obviamente los animamos a que apoyen a sus pastores, que apoyen a los ministerios a los cuales Dios por su misericordia y por su gracia los ha introducido, en los cuales Dios los ha puesto. Pastor Wilfred, quiero agradecerle mucho por este tiempo, pastor. Bueno, Gracias. hay muchos temas que vamos a tratar. En una próxima oportunidad vamos a desarrollar otro tema, pastor, pero pues quiero agradecerle su tiempo, pastor Wilfred. Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por cada concepto que usted nos compartió. Creo que este ha sido un tema que de algo le va a servir a las personas que puedan chequear este video, pastor Wilfred. Y bueno, un saludo fraterno desde aquí de Cali, pastor, a usted y a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali, en Bogotá, a amigos y familiares y a todos los suscriptores de este canal Más Allá de lo Evidente. Pastor Wilfred, ha sido un placer y un gusto haber compartido con usted. Bueno, Pastor José Luis, gracias por la invitación, y yo quiero culminar con un texto que está en 1 Corintios 1, del 2 al 8. Fíjese que aquí le habla Pablo a la iglesia de Dios, a toda la iglesia. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Gracia y paz. O sea, dos cosas importantes. Tengamos la gracia de Dios y la paz de Dios. ¿Por qué? En el versículo 5 él dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él. Es decir, en todas las cosas, sean problemas o no problemas, la iglesia del Señor es enriquecida en toda palabra y en toda ciencia. Mire que el Señor habla de ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, muchos están siendo confirmados. Y el que no, tiene la oportunidad de reivindicarse con el Señor. Versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el tiempo del fin, para que seáis irreprensible en el día del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Excelente ese final, Pastor Wilfred. Un saludo a todos los hermanos en Bogotá, Pastor. Muchísimas gracias por este tiempo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. A todos, ha sido un placer, un gusto haber compartido con ustedes. Espero sus comentarios sobre este video. Hasta una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo.